explicar el tema 3.1, la compra de la mesilla. En realidad es un tema muy sencillo. Es parte de la lectura Historia de las Relaciones Internacionales de México en 1821 al 2010, ¿no? Lectura que ya hemos venido analizando. Bueno, para hacer el tema y entender el tema de forma rápida, ¿qué fue la mesilla? La mesilla sabemos que es una parte del territorio norte de México, muy disputado, colindante con Texas. En los antecedentes de la venta de la mesilla fue entonces este conflicto que se tuvo primeramente con Texas. Recuerden y recordando la historia de Texas, se les ofrece un periodo de colonización, un acuerdo de colonización a estadounidenses para establecerse en Texas y usar, ¿no?, los territorios. Después de esto, los colonizadores, principalmente estadounidenses, se aprovechan de la situación y buscan su independencia, ¿no? Ese es el tema anterior que estábamos viendo por ahí de cómo empieza la guerra con Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya que los colonizadores se independizan y se hace Texas independiente, pues todavía tenía cierto conflicto con México, ¿no? ¿Qué es lo que sucede más adelante, en los 40 por ahí, y en los 30, pues que el territorio de Texas decide Estados Unidos anexárselo dentro de las cámaras altas, principalmente de los Estados Unidos hacia esos periodos. En los 30 por ahí de 1800, Estados Unidos estaba dividido entre aquellos que estaban a favor de reconocer la independencia de Texas y en segunda parte, la otra vasta mayoría era anexarse Texas. ¿Qué es lo que sucede? Pues Texas se anexa. Esto fue para México una declaratoria de guerra, ¿sí? Y es como empieza este gran conflicto. Entonces, una vez que se anexan Texas por ahí, decide entonces Estados Unidos declarar la guerra junto con México y empieza el conflicto. Y lo que sucede entonces es que Estados Unidos se va hacia el territorio de la Mesilla para tratar de expandirse con las ideas expansionistas que ya sabemos, a dominar los territorios más hacia el Pacífico, que es Nuevo México y Arizona principalmente, ¿no? Esa parte, que era también una parte de Sonora, era conocido como la Mesilla, ¿sí? Entonces, después de la anexión de Texas a Estados Unidos, empieza el conflicto, la declaración de guerra entre los países y empieza la búsqueda de todo el territorio de esos estados que les mencioné por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fue la Mesilla, el tratado, el acuerdo de la Mesilla, fue la venta de una porción del territorio nacional en el norte de México. Ahí dice, ¿no? La Mesilla, el cual se suscitó el 30 de diciembre de 1853, o sea, pasamos un buen periodo de conflicto entre la independencia de Texas, la anexión de Texas y la declaración de la guerra, ¿no? Que de hecho fue hasta 1854, si no mal recuerdo, la oficialización de los territorios de Estados Unidos, Nuevo México y Arizona y Texas, y la división de las fronteras que hoy conocemos actualmente. Entonces se vende la Mesilla, ¿no? A través de la firma del Tratado de la Mesilla, así se conoce como Tratado de la Mesilla, también conocido como Gadsden-Purchas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de esto? Una vez que se independiza Texas y empieza la declaratoria, pues Santa Ana empieza a intervenir en estos nuevos conflictos. Recuerden que Santa Ana fue liberado cuando acepta la independencia de Texas, lo liberan, se exilia porque no tenía mucha popularidad. Recuérdense, Juan Antonio López de Santa Ana no era muy bien aceptado una vez que, estando él encerrado, busca su libertad a cambio de la aceptación de la independencia de Texas, ¿no? Entonces lo liberan, es independiente Texas y se fue exiliado, creo que a Cuba, ¿no? Entonces por ahí Santa Ana, cuando observa que hay una nueva declaratoria de guerra entre las naciones después de 1940 por ahí, pues se regresa del exilio y ayuda al ejército mexicano a los nuevos conflictos en el norte, ¿no? Eso era principalmente cómo empezó a actuar por ahí México en el norte, ¿no? Para evitar el expansionismo estadounidense. Y obviamente el otro gran actor, ahí tenemos en esta diapositiva los actores, el gobierno de los Estados Unidos, que aprovechándose de la independencia de Texas se lo anexa. Esto, como les digo, enoja a México y empiezan a expandirse hacia el Pacífico.
Algunos de los reconocimientos o actuaciones importantes de México es que logra conservar la Baja California, ¿no? Toda la península de California, de Baja California, el norte y el sur. Entonces, la mesilla, como ya les había mencionado, hace referencia a la región que ocupa la actualidad parte de los territorios de Nuevo México y Arizona, ¿sí? Texas ya independizado. Bueno, como ya vimos, entonces ahí la mesilla fue esa parte del territorio y tenía como antecedente el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo es ese acuerdo de rendición por parte de México y la búsqueda de la paz. Cuando aquí tenemos, ¿no? Cuando Estados Unidos entonces se declara la guerra con México, y México se va a guerra con Estados Unidos, pues obviamente México pierde al norte, pierde en el norte y se fue adentrando el ejército americano hasta llegar a la capital por ahí en Puebla también se ubican de forma importante, una avanzada militar en Estados Unidos y llega hasta incluso el castillo de Chapultepec, ¿no? Donde pues tiene derrotas importantes y al final de cuentas los Estados Unidos llegan hasta lo que hoy es Ciudad de México y pues dominan, ¿no? Entonces al verse ya ahorcados por el ejército americano, pues se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que reconoce las delimitaciones actuales que hoy tenemos y que es el río Bravo, pues, que divide México y Estados Unidos, ¿no? También de Nuevo México, y Arizona, ¿no? Ese fue el acuerdo de Guadalupe Hidalgo que pone fin a la guerra entre Estados Unidos y México, ¿no? Y reconociendo las anexiones de los territorios, esas anexiones que también se reconocen como ventas, ¿no? Más adelante va a venir una pregunta que tienen que resolver por ahí. Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que sucedía en México cuando se estaba en guerra? Se perdió y se celebra el acuerdo de Guadalupe Hidalgo y se firma más adelante el Tratado de la Mesilla. Pues bueno, Lázaro López, por su parte, no, mientras tanto, Antonio López de Santa Anna era fuertemente criticado. Se vivía todavía en ese momento la lucha o las pugnas internas nacionales en México por parte del pensamiento y los partidarios liberales y los conservadores, ¿no? Una de las razones principales de cuál era criticado es porque Santa Anna se rinde en algunas, claro que pone algunas batallas, tiene algunas batallas militares importantes que gana por ahí, pero al final de cuentas López de Santa Anna presenta pues algunas debilidades donde se rinde, firma acuerdos y una de las justificaciones de la venta de estos territorios fue por tema económico, ¿no? Entonces de esa manera también se justificaron por ahí para vender este Nuevo México y lo que conocemos pues como la mesilla, ¿no? Que se necesitaba dinero porque México no estaba en la mejor forma o formato de administración pública porque no había dinero, ¿no? Entonces México requería con urgencia esos ingresos para fortalecer las finanzas nacionales que se encontraban en crisis. Entonces se hace la guerra, se firma el acuerdo de paz y en ese mismo instante se vende el territorio, o sea que fuimos obligados a venderlo. Y por ahí Estados Unidos creo que paga 15 millones de dólares, no tengo el dato exacto, 15 o 20 millones de dólares para el pueblo mexicano, ¿no? Entonces paga y dicha venta se tradujo en un acto imperdonable de traición porque lo aceptan, López de Santana también acepta eso y pues todos quedan muy dolidos en su orgullo nacional por la venta de los territorios, ¿no? Toda vez que la alta clase política, dice por ahí, seguía erogando grandes cantidades del presupuesto nacional en gastos suntuosos, o sea, gastaban muchas cosas que a veces no funcionaban o no te dejaban ganancia y alguna de esas partes pues también se iba a lo militar, ¿no? Que al final de cuentas se pierde, ¿no? Y ahí las arcas pues se quiebran, ¿no? El pueblo mexicano y una muy mala administración que es aprovechado fácilmente, ¿no? Por la milicia estadounidense para ganar esta guerra. Bueno, esto fue la presentación del tema 3.1, el acuerdo de la compra de la mesilla. Y esta es la pregunta que van a contestar por ahí para obtener la asistencia del día de hoy miércoles, el cual tienen toda la semana para responder, por ahí el sábado, para responderlo y es muy sencillo. ¿Cuál es la relación entre el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Acuerdo de la Mesilla? Recuerden que para responderlo tienen que hacer sus citas correspondientes, ¿no? Ahí van en el post
a dejarles libre para que contesten esta pregunta, que en realidad es muy sencilla. No hagan copy-paste no me digan ni hagan copy-paste de lo que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque ustedes ya lo saben, y el Acuerdo de la Mesilla ya se los expliqué, qué es el Acuerdo de la Mesilla, también el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Lo que quiero que me dejen en claro es cuál es la relación entre uno y otro. ¿Sí? Y hay muchas lecturas para buscar por ahí, entonces de manera somera, pero muy clara e importante, sin hacer copy-paste, establezcan y díganme cuál es la relación entre el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Acuerdo de Mesilla, ¿no? La venta de ese territorio, que déjenlo muy bien explicado por ahí con sus respectivas citas. Entonces hasta aquí llegamos con la presentación. Si tienen dudas, aquí a Blackboard o a mi correo. Hasta luego.